Vamos a continuar con nuestra serie La soberanía de Dios. Este es el tema número 11, que es el penúltimo. Y el tema o el título de este mensaje es su control de los tiempos. Y vamos a ver cómo Dios, en su omnipotencia, en su soberanía, tiene total control de los tiempos, de las ocasiones. Hechos capítulo 1, versículo 6. Dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esta pregunta se la hicieron porque ellos habían recibido la promesa de Dios de que siempre iban a reinar. Dios le había dado esa promesa a David, pero Dios se refería a un reino eterno. Y como ellos estaban en ese momento bajo el yugo de Roma, ellos le hacen esta pregunta a Jesús: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y la respuesta de Jesús en el versículo 7 les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esta es una declaración de la soberanía de Dios, del gobierno de Dios soberano sobre los tiempos y los acontecimientos y las circunstancias. Hay tres puntos importantes que yo quiero resaltar del versículo 7. El primero es, a la respuesta de ellos: no os toca a vosotros saber los tiempos, dijo. Y aquí la palabra tiempos, cuando Él les dice, no es de ustedes saber, a ustedes no les debe de interesar los tiempos, o sea, y aquí la palabra tiempos se tradujo de una palabra griega, cronos. Cronos es el tiempo que medimos con minutos, con horas, con segundos, pero también es el tiempo que medimos por medio del calendario. Como hoy, 16 de diciembre del 2007. Ese es el tiempo cronos, el que medimos nosotros. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué les dice el Señor? A ustedes no les toca saber ni la hora ni el día de ciertas cosas que solo al Padre le competen. Porque ni la van a entender, ni van a saber qué hacer, pero solamente lo revelado es para ustedes, en otras palabras. De cronos es donde viene la palabra cronómetro, que es con el que medimos el tiempo, ¿sí? Con un reloj. Y luego enseguida dice: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Aquí la palabra sazones es una palabra kairos, y kairos también significa tiempo. Pero la diferencia entre cronos, que es medir el tiempo por medio del cronómetro y del calendario, la diferencia entre cronos y kairos, que también es tiempo, aquí kairos se refiere al tiempo de Dios, cuando Él actúa. Se refiere al reloj de Dios, si podemos decirlo de esa manera, ¿no? Para que me entiendan. Se refiere al calendario de Dios. Es decir, que en los tiempos señalados por Dios, en su calendario, se cumplen en el cronos de nosotros, que medimos por días y fechas, ¿sí? Se cumplen sus propósitos y sus planes. No sé si alcanzaron a distinguir la diferencia. Otra vez, cronos es el tiempo que nosotros medimos, es el reloj, el tiempo y los días que nosotros medimos. Y kairos es el calendario de Dios, es el reloj de Dios. Aunque para Dios no existe el tiempo, porque en la eternidad el tiempo no existe. No sé, porque no existe el tiempo. Bien. Entonces les dice: no les toca a vosotros saber esos tiempos, cronos, o sea, día y hora, y las sazones, o sea, cuando Dios decide actuar. No lo sabemos. Está en la soberanía de Dios. Ahora noten el tercer punto importante aquí.
El número 1, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, pero luego añade que el Padre Dios, el Padre, de una manera soberana, puso en su sola potestad. Aquí el verbo que Dios puso significa destinar. O sea, Dios en su soberana voluntad, en su tiempo de Él, destinó en su única, no hay otra autoridad como Él, en su única potestad. Y aquí potestad se tradujo de una palabra exousia. Esa palabra también se traduce por autoridad. Y la definición de exousia es libertad de accionar. Significa libertad y derecho de actuar, ejerciendo autoridad. Es como la autoridad que tiene un papá, un padre de familia. Tiene la potestad, la exousia, tiene la autoridad, la libertad de accionar, el derecho y la responsabilidad de actuar educando a sus hijos. Y a nadie le pide permiso. Él actúa y ejerce su autoridad. Bueno, ¿cómo aplicar exousia, que se tradujo en su sola autoridad, en su solo poder? Es decir, que nuestro Dios soberano tiene la autoridad, tiene la libertad de accionar, de hacer las cosas como Él quiera hacerlas, ¿sí? A la hora que Él quiera cumplirlas. Él tiene la autoridad absoluta y la ejerce sin pedirle permiso a nadie. Así como tú como padre no le pides permiso a la vecina si tú vas a actuar con autoridad para disciplinar a tus hijos o hacer algo, no le pides permiso a nadie. Así Dios, nada más que Él está por sobre todas las cosas. Ahora, estos tres principios nos enseñan una cosa, que nos está prohibido por la Biblia poner fechas para que se cumplan cosas de Dios. Eso no nos compete a nosotros según la Biblia. Y ese ha sido un grave error en muchos o en algunos cristianos a través de la historia. Algunas sectas se han fundado mediante profecías, las cuales ni se cumplieron siquiera. Hay gente que ha puesto fechas para la segunda venida de Jesús. Dicen tal día, en tal año, a tales horas. Y ahí van los creyentes, y se visten de blanco esperando al Señor, y nunca llegó. Porque no es, dice la Biblia, que ni los ángeles saben la hora cuando el Señor va a regresar. No nos toca a nosotros esas cosas. Eso está en el calendario y en el reloj de Dios, pero no es para que nosotros estemos allí pendientes de cuándo va a ser el día y la hora. Así es que si alguien le llega a usted con que mañana a las 3 de la tarde, no. Ayer mirábamos mi esposo y yo una parte, nada más nos tocó ver de un programa sobre Jesús. Y hablaban según el programa, de la importancia que tiene para los cristianos cómo era el rostro de Jesús. Yo dije, ay, qué interesado estoy yo por saber cómo era el rostro de Jesús. Entonces unos lo dibujan con ojos, lo ponen con ojos claros, así rubio. Otros totalmente dicen, no, la gente de ese tiempo era morena y lo pintan de pelo más corto, moreno, de ojos oscuros. Es que los cristianos, para ellos es muy importante saber ciertas cosas. ¿Para usted le es importante cuál era el aspecto físico de Jesús? Pues no, claro que no. Entonces a mucha gente le gusta sacar este tipo de cosas, y los discípulos estaban diciendo, Señor, ¿cuándo nos vas a restaurar el reino? A ustedes no les toca saber, ni me pregunten. ¿Por qué? Porque el Padre puso eso en su sola potestad. Él es soberano, Él sabe que. Ahora bien, si vamos al libro de Efesios, en el capítulo 1, vaya conmigo, en el versículo 9, vamos a ir viendo un panorama acerca de cómo Él tiene control de los tiempos. Y vamos a ver de una manera maravillosa cómo Dios tiene total dominio y control sobre los tiempos, las ocasiones, el tiempo cronos y el tiempo kairos. Y vamos a ver cómo
El propósito eterno de Dios en Cristo Jesús, nadie lo puede bloquear, nadie lo puede frustrar. Se cumple sí o sí, porque Él es Dios. Efesios 1, versículo 9. Dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea que el Padre quiso darnos a conocer a los que creemos. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las cosas que Dios ha revelado y mostrado a los que lo aman. Entonces, dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué es un misterio? Es algo que estuvo escondido, pero que después es revelado. Entonces, ¿cuál es el misterio de su voluntad? Que se nos fue dado a conocer. Habla del sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Ese es el misterio de su voluntad. Pero luego dice el versículo, que esto nos fue revelado según su beneplácito. Y la palabra beneplácito, eudoquía, del griego, significa deseo. Entonces, Dios nos reveló el misterio de Cristo porque fue su deseo, porque así quiso. También significa voluntad. Entonces, por su voluntad soberana, Él nos reveló. También significa propósito. Entonces, Él nos dio a conocer su propósito, el cual, propósito, voluntad, deseo, misterio, el cual se había propuesto. ¿Qué? O sea, el misterio de Cristo, de ser enviado a morir por nosotros, Él lo había, según este versículo, se había propuesto en sí mismo llevar a cabo el cumplimiento de ese misterio que estuvo escondido, porque fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Ahora veamos el versículo 10. ¿En qué consiste también el misterio? De reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué significa esto? De que ya no iba a haber dos pueblos, judíos y gentiles, sino un pueblo en Cristo. Ya no iba a haber judío ni griego. Ya no iba a haber hombre ni mujer, sino que todos los que creyéramos seríamos uno en Cristo Jesús. De reunir todas las cosas en Cristo. Pero vea la frase con la que termina el versículo 10, que es una frase no muy común y difícil de entender, pero lo vamos a explicar. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Pues si no nos la explican, es difícil entenderla. Bien, en primer lugar, la palabra dispensación se tradujo de una palabra griega, oikonomía, con K, oikonomía, de donde efectivamente proviene la palabra economía. Y economía significa administración eficaz. Puede ser de los bienes, puede ser del tiempo. En el caso aquí es en la dispensación, en la economía de Dios, es decir, en la administración eficaz que Dios tiene del tiempo. Que no se le escapa nada, no se le va un segundo sin que Él tenga todo en control. Esto es maravilloso, ¿eh? En la dispensación, en la economía de Dios, en la administración, para que tuviese cumplimiento, ¿qué? De los tiempos. O sea, en la administración de Dios, el control que Dios tiene sobre todo. Aquí eso significa dispensación o economía, ¿sí? Y aquí tiempos es kairos, o sea, el reloj de Dios, el calendario de Dios. Y en síntesis lo que está diciendo es lo siguiente, que el sacrificio de Cristo se cumplió según su deseo, según sus planes, según su voluntad, según su propósito, en el horario de Dios, en el calendario de Dios. Y esto me habla de la grandeza de nuestro Dios, que tiene un control extraordinario sobre los tiempos, sobre el tiempo cronos y sobre el tiempo kairos. Eso habla de la soberanía y del poder del Dios al que servimos. ¿Cuántos le dan gracias? Entonces, si Él tiene dominio sobre todo eso, aunque no nos toque saber el día ni la hora, nosotros debemos de descansar y confiar que Él tiene todo en control y a su tiempo
lo que Él ha planeado se cumplirá. Yo en años pasados llegué a preguntarle en alguna par de ocasiones al Señor. Le dije, Señor, ¿por qué no me convertí cuando tenía 12 años para no desperdiciar 8 años? Me convertí a los 20. ¿Y saben cuál es la respuesta? Porque no era mi kairos, porque no era mi tiempo. Y a veces estamos nosotros allí desesperados por ciertas cosas. Debemos de descansar en el Señor, porque los planes que Dios tenga para ti y los tuyos, nadie los puede intervenir, nadie los puede boicotear, fíjate, porque Dios es todopoderoso. Y es lo que vamos a ir viendo, cómo Dios tenía dominio total sobre los tiempos y las ocasiones, en su sola potestad. En Gálatas capítulo 4, que está atrás de Efesios, está otro versículo muy interesante, cuando habla acerca del tiempo kairos de Dios, cuando Jesús había de venir aquí a la tierra. Su venida del Hijo de Dios se profetizó desde el Antiguo Testamento múltiples veces, múltiples ocasiones, cientos o miles de años atrás. Dios dejaba entrever su plan, pero nadie sabía ni el día ni la hora, solo Dios el Padre. Gálatas 4, versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, aquí tiempo en el original aparece cronos, es decir, cuando llegó el día, cuando llegó la hora y el año. Una discusión que se ha agudizado en estos últimos tiempos dentro del cristianismo es la realidad de que efectivamente Jesús no nació el 25 de diciembre. Esa fecha se estableció después de que Constantino supuestamente se convirtió al cristianismo. Pero el 25 de diciembre no es la fecha exacta del nacimiento de Jesús. La mayoría de los estudiosos, debo advertir que no se conoce la fecha exacta, pero eso no niega la historicidad del personaje de Jesús. Es como muchos personajes en la historia universal que están ahí, las pruebas de todo tipo de que existieron, pero se ignoran las fechas de su nacimiento. Pues en el caso del nacimiento de Jesús es lo mismo. Los eruditos, los que se meten a estudiar este tipo de cosas, ellos no dan una fecha exacta, pero ellos dicen que Jesús con exactitud nació entre marzo y junio del año 4 después de Cristo. O sea que cronométricamente hablando está desajustada el tiempo cronos. Entonces el tiempo cronos que nosotros medimos, nos equivocamos. ¿Se fijan? ¿Cuántas veces se han equivocado en fechas? Sobre todo las hermanas. ¿Cuándo naciste? Ayer, dicen. Ellas se equivocan mucho en el tiempo cronos, ¿verdad? Están jovencitas, todas. Pero en el tiempo kairos, Dios no se equivoca como nosotros. Ahora, nosotros como cristianos, no nos interesa tanto si nació el 25 o no, ¿cierto? Para nosotros lo importante es que nació. Ahora, cuando estas cosas no las ubicamos bien, entramos en unas cosas así medias, como que no van con nosotros. Como por ejemplo, ay, no tengo nada que cenar el 24. ¿Y? También te pasó en febrero del 85. ¿Cuál es la diferencia entre el 24? Es que el 24 es una fecha, bueno, está bien, o sea, hagan su cenita. Nosotros hacemos un asado entre mexicano y argentino, una mezcla allí, pero bien rica. Y nos pasamos con la familia, pero no nos es muy importante la exactitud del día, porque aún el Señor, fíjense, a ustedes los días no les interesa eso. Entonces sigo en Gálatas 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, del cronos, del día, la hora y el año, Dios, el Padre, que tenía ya ese plan, ¿qué hizo? Envió a su Hijo. Haya sido el 3 de marzo, el 24, el que sea. Bien.
Dice que envió a su hijo, es decir, lo envió con una misión. La palabra envió significa en el griego envió con una misión. Pregunta, ¿cuál era esa misión? Morir por nosotros. Ahora, envió a su hijo nacido de mujer. Ahora les voy a hacer una pregunta muy obvia. El que no la responda, no respondo. A ver, ¿de cuántas mujeres debería de nacer el Cristo humano? Te dice, ay, pastor. Hasta parecen las preguntas del juego ese que jugamos el otro día de preguntas bíblicas, bien obvias. ¿De cuántas mujeres debería de nacer el Cristo humano? Díganlo. Ay, algunos me dijeron, no, de una. Pues sí, de una. Es una pregunta muy obvia. Ahora, ¿por qué hago esta pregunta tan obvia? Porque les voy a hacer otra pregunta. ¿Ustedes creen que en Israel había otras mujeres piadosas, amadoras de Dios, buenas, santas, entregadas a Dios? ¿Ustedes creen que había muchas otras aparte de María? Por supuesto que sí. Pero Dios es muy obvio. Dios es muy lógico aquí y dijo, tengo que escoger a una. Pero pudo haber sido Petra, ¿no? Pudo haber sido Gumesinda, pudo haber sido Patti, pudo haber sido Susi. Pues no, fue María. ¿Pero por qué María? Porque Él quiso. Porque Él la escogió a ella. Porque Él quiso así. Pero no porque fuera la mejor mujer de Israel. Como lo vamos a ver en Lucas. Abra su Biblia. En Lucas, capítulo 1. En el Evangelio de San Lucas. Y estamos viendo que Él tiene su dominio de los tiempos, su control de los tiempos. Lucas capítulo 1, versículo 26. En los anteriores versículos narra la historia de Elizabeth, que era pariente de María, era anciana y quedó embarazada en su vejez. Y de ahí nació, ¿quién nació de ahí? Juan el Bautista, muy bien. Una palomita. Nació Juan el Bautista. Ahora yo quiero que usted ponga atención. De Juan el Bautista se profetizó en el Antiguo Testamento. Se dijo de la voz que clamaba en el desierto del que iba a preparar el camino del Señor. Yo quiero que vaya notando el dominio que Dios tiene sobre los tiempos y sobre todo las circunstancias. 6 meses, el ángel Gabriel se le aparece a Elizabeth, le dice, vas a tener un bebé, etcétera. Queda embarazada en su vejez. Versículo 26. Al 6º mes, o sea, del embarazo de Elizabeth, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Mire, en Nazaret vivía María y José. Versículo 27. Fue enviado a Nazaret. ¿A quién? A una virgen. Fíjense cómo dicen, a la virgen. A una. Significa que había ¿cuántas? Muchas en Israel. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Desposada, aquí significa comprometida para casarse. Con un varón que se llamaba José. De la casa de David. La profecía que Dios había anunciado por boca de los profetas era que tenía que ser del linaje de David, la descendencia del Mesías, o de donde vendría el Mesías. Bien. Y el nombre de la virgen era María. Versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, cuando se supone, se entiende que estaba en su casa, porque dice entrando, o al menos estaba bajo cubierta y en alguna casa, ¿no? Lo más seguro que en su hogar, en su recámara, qué sé yo. Dice, y entrando, el ángel en donde ella estaba le dijo, salve, muy favorecida. El saludo o la palabra salve era un saludo en esos tiempos de mucha alegría, de mucho regocijo. Salve,
Era, oh, qué alegría, qué gozo, qué felicidad. Eso significa salve. Pero luego añade una palabra muy interesante. Le dice, muy favorecida. Y esta frase, muy favorecida, se traduce de la palabra griega charis o charis, que significa gracia. Es decir, qué alegría, qué gozo. Eres muy favorecida, le dice. Eres llena de gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? ¿Cuál es el significado de la gracia? La gracia es el favor que Dios nos da de una manera inmerecida. Es decir, nadie merece nada. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos sin excepción, están destituidos de la gloria de Dios. Pero por su gracia nos regaló la salvación. Nadie la merecemos, pero solo por fe, y Él nos las regala. Entonces cuando el ángel le dice, oh, qué alegría, llena eres de gracia, llena del favor de Dios, pero de una manera inmerecida. Ahora, ella, como judía, como hebrea, entendía perfectamente este término. Llena de gracia, o sea, el favor de Dios, pero ¿yo quién soy? Nada. Pero Dios tuvo a bien, ¿por qué? Porque Él quiso escogerte a ti, María. Ese fue el saludo. Y tan así fue que ella se turbó sigamos leyendo. Y el Señor es contigo, le dice. Bendita tú entre las mujeres. Oiga, no todas fueron madres de Beethoven, ¿verdad que no? No todas fueron madres de Napoleón Bonaparte. No todas fueron mamás de Platón. No todas fueron madres de Chuy García. Nomás una. Bueno, qué privilegio, ¿no es cierto? Ahora, viene una pregunta. ¿Ella lo decidió? No, porque era una simple humana. Ella no decidió absolutamente nada. Ella estaba totalmente turbada. Veamos la historia. Versículo 29. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras. ¿Saben qué significa eso? No captó, no entendió, como diciendo, yo, ¿pero quién soy yo? Nadie. ¿Pero por qué yo? Porque Dios lo tuvo a bien. ¿Pero yo qué hice para merecer? Nada. Pero no es por obras, es por pura gracia. Entonces ella se turba toda, dice, por estas palabras. Escuchen el 29. Y pensaba, significa meditaba, reflexionaba, ¿qué salutación, qué saludo sería esta? ¿Qué salutación sería esta? Así como, ¿por qué me saludó así el ángel? ¿Por qué me dijo bendita entre las mujeres? ¿Por qué me dijo tan favorecida? Pues, ¿qué está pasando aquí? Ahora, si ella hubiera tenido el concepto en que muchos hoy la tienen, no se hubiera turbado. Hubiera dicho, ¿te tardaste, Gabriel? Ya, ¿que no ves que yo aquí soy la mera mera? Escúchame bien, el título Madre de Dios es blasfemo. Lo digo porque es una verdad en las Escrituras. No existe ese título. ¿Por qué? Suena un poco para nuestra idiosincrasia. Dios no tiene madre. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Ella nunca existió hasta que vino su tiempo Cronos, en el Kairos de Dios, y nació. Pero Dios ya existía, y Jesús ya existía. Ella fue privilegiada porque fue la madre de la humanidad de Cristo. Y decir madre de Dios es blasfemo, porque entonces significa que ella es más que Dios. Te lo pongo un ejemplo muy simple. ¿Cuántos tienen mamá? Yo tengo mamá. Bueno, ella es más que yo. ¿Entienden? Ella es mayor que yo porque yo nací de ella. Ella es mi madre. Entonces, decir madre de Dios, que fue un título que se le dio por ahí, no sé en qué siglo, después del 400, se le puso este título, lo cual es antibíblico. Y vemos en la misma reacción de ella cómo se turba y dice, ¿qué salutación es esta?
Versículo 30, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque la vio toda temerosa, así como toda, pues mal se veía. Dice: no temas, María, porque has hallado, ¿qué? Gracia delante de Dios. Porque has hallado el favor de Dios. No lo mereces, María, por eso estás asustada. Es decir, ella era humilde en reconocer que no era nada sin Dios. Versículo número 31. Y ahora le dice, todavía ahí no termina la noticia del ángel, el anuncio. Y ahora le dice, después de que la calmó y le dijo: tranquila, María, no temas. Y ahora concebirás en tu vientre, en tu matriz, dice en el griego, que es donde se concibe, y darás a luz un hijo, le dice. Y ahora imagínense ella escuchando, viendo al ángel y escuchando semejante anuncio. Y llamarás su nombre Jesús. Es decir, a ella no se le dio la potestad de ponerle nombre, porque no era el plan de ella, era el plan de Dios. Y se le dice el ángel de parte de Dios: y le vas a poner Jesús. Jesús significa Salvador. Sigo leyendo. Versículo 32. Este será grande. ¿Quién será grande? ¿Este o ella? No hay controversia bíblica al respecto. Este será el grande. Y aquí el grande significa el hiper, así está, aparece en el griego, el supremo. ¿Quién es el supremo? Pues el santo ser que iba a nacer. Él iba a ser el grande. Ella nunca asumió que ella iba a ser la grande. ¿Verdad que no? Porque era una mujer piadosa, amaba a Dios, pero los hombres hacemos de los hombres lo que no deberíamos hacer. Entonces le dice y le aclara: este será grande, o sea, Jesús, y será llamado Hijo del Altísimo, o sea, del que está por sobre todas las cosas. ¿Se acuerdan que dice en Filipenses que el Señor tuvo una actitud de humillarse a la voluntad de Dios, por lo cual, dice, después de haberse despojado de ese lugar que él tenía voluntariamente, en obediencia al plan, en el kairos de Dios, de despojarse y venir a morir por nosotros, dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, por eso es el Altísimo. Y será llamado Hijo del Altísimo. 32, estoy leyendo ahí. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, porque esa había sido la promesa antigua. 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Será sempiterno, por toda la eternidad. Versículo 34. Entonces María, pues ella seguía turbada, ella seguía sin captar en toda la dimensión de lo que ella estaba recibiendo. Ella hace otra pregunta y le dice, entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y aquí la palabra conozco implica relaciones íntimas. En otras palabras, ¿cómo voy a concebir? Ella se fue a la lógica humana. ¿Cómo voy a concebir si ni no tengo esposo, Gabriel? Y yo me imagino a Gabriel así agarrándose las alitas, así como, así quitado de la pena, ¿no? Así como, ¿qué más, María? Pregúntame. Pues, ¿cómo? O sea, no entiendo. A ver, tú dices que van a ser de mi vientre, de mi matriz, el Hijo de Dios, el Altísimo. No conozco varón, no, tengo un compromiso de casarme con José, pero ¿cómo será esto? ¿Ven cómo ella estaba en su entendimiento tan limitado como el de usted y como el mío? Sin embargo, ahora la han hecho diosa, que está en todas partes. Ella no puede estar en todas partes. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Versículo 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con sus alas. Cubrirá significa te abrazará con sus alas, o sea, con tu protección. Pondrá la semilla en tu matriz. ¿Habrá algo imposible para Dios? Como Dios no es hombre,
Algunos herejes se han atrevido a decir que el Espíritu Santo tuvo relaciones con María. Esa es una herejía, hermanos. Y luego esos maestros comienzan, les voy a enseñar una revelación. El Espíritu Santo tuvo relaciones con María. No había otra manera de concebir. Y la gente que está oyendo dice, ¡ay, qué tremendo! Esa es una herejía, señores y señoras, hermanas y hermanos y parientes que nos visitan. No, el poder de Dios, Dios no es hombre, hermanos. Dios es espíritu. Y puso la simiente de Dios en la matriz de María. Ok. Por lo cual el santo ser, no se me duerman porque está buenísimo, por lo cual el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Versículo 36. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y yo quiero que usted trate de asimilar el dominio que Dios tenía de los tiempos, de las sazones, del cronos y del kairos. Que nace Juan el Bautista de una mujer estéril, que nace Jesús el Mesías de una mujer virgen, todo en el tiempo exacto de Dios. Dice el versículo 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Aquí la palabra sierva, del griego doulos, significa esclava, que era el título más bajo que había, o la ocupación más baja que había. Entonces yo quiero que noten la humildad de la Virgen María. Señor, le dice, he aquí, dice, la esclava del Señor, la más humilde de sus siervas, de sus esclavas, he aquí. Pero luego dice algo que debería de ser la oración de muchos de nosotros, o de todos los que se dicen ser cristianos. Esa oración la hizo Jesús, en cierta manera la hizo Pablo, y así fue como Jesús les enseñó a sus discípulos, que oráramos, que se hiciera la voluntad, como se hace en el cielo, también se hiciera en la tierra. Y María recibe en ese momento la revelación, el entendimiento de la soberanía de Dios, del control que Dios tenía sobre los tiempos, y finalmente dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué oración? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Si tú y yo oráramos eso, sabiendo y conociendo que Dios tiene planes perfectos para nosotros, y que el propósito que Él tiene es llegar aquí, a esta meta, propósitos bien definidos, pero entre el que llegamos al final del cumplimiento de los propósitos que Él tiene para nosotros, en ese lapso hay pruebas, hay situaciones de escasez, de abundancia, como ahora que todos traen su aguinaldo, ¿verdad? Andan todos contentos, ahí felices, pero luego en enero otra vez sin nada en la bolsa, la cuesta de enero, y bueno, en ese cumplimiento pasan muchas cosas, pero lo que yo quiero señalar, hermanos, es que todo eso está dentro del plan de Dios. Nada puede estorbar ni frustrar los planes de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nada. Y Él tendrá control del día y la hora y de todo, hermanos, tiene dominio Él. Bueno, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Nace Jesús, adelantándome un poco, quiero mencionar un versículo en Juan 7. Se manifiesta Él en su ministerio y comienza a predicar Jesús. Y en Juan capítulo 7, en el versículo 28, dice lo siguiente. Jesús entonces, Juan 7:28, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, fíjense lo que dijo, a mí me conocéis, les dijo, a vos, fuerte, y sabéis de dónde soy. Porque ellos habían dicho, cuando Él empezó a hacer milagros y a decir lo que decía, la gente comenzó a decirse entre ellos, oye, ¿qué no es este Jesús
el hijo de José, su madre se llama María, y sus hermanos son fulano de tal y sultán y mangano. ¿Qué no es él? Dice, sí es él. Ese solo versículo comprueba que Jesús no se fue al Tíbet, que Jesús no se fue con los lamas, como aseguran algunos ignorantes por ahí. No. El hecho de que la gente sabía quién era, comprueba de que Jesús siempre estuvo allí. Pero que la Biblia calla acerca de ese lapso entre su juventud y madurez, bueno, ¿por qué? Dios tuvo a bien así hacerlo. No hay casi nada, diría yo, de registros. Sin embargo, ahí estuvo él, porque él mismo les dice, todos ustedes me conocen de dónde soy. Saben de dónde soy, me conocen, saben de dónde soy. Pero fíjense lo que les dice, y no he venido de mí mismo. Pues más se ponían así. ¿Qué dice? No he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero. Y todos mirándolo así. A quien vosotros no conocéis. Y ellos, imagínenselos, ¿no? Así como, pues conocemos a su padre, de él vino, y de María. ¿De qué está hablando este? Versículo 29. Pero yo le conozco. ¿De quién estaba hablando Jesús? Del Padre. Pero yo le conozco, dice, porque de él procedo. Y él me envió con una misión. No, en todos los evangelios dice que crujían los dientes contra él. Versículo 30. Entonces procuraban prenderle. En los otros evangelios dice, entonces procuraron prenderle para tirarlo por el abismo, por el despeñadero. O sea, querían agarrarlo para lanzarlo a la barranca y que muriera. Pero noten lo que sucede. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, escuchen, porque aún no había llegado su hora. Es decir, su tiempo cronos y el tiempo kairos todavía no venía, pero él lo sabía. ¿Por qué? Porque era Dios. ¿Qué sucedió allí? Nadie le pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque todavía no era su tiempo. Lo cual nos está demostrando y nos está enseñando el completo dominio que el Señor tenía sobre todas las circunstancias, sobre su propia vida, y nadie me toca. En uno de los evangelios dice que pasó en medio de ellos. Yo me imagino así, con permiso, señores, y pasó. Y como queriéndolo agarrar, pero no podían. ¿Qué les impidió? En esta semana escuché un testimonio que me impactó de un grupo de cristianos, no sé en qué lugar fue, pero llegó a mis oídos este testimonio de que había una encomienda de llevar Biblias e introducirlas, pues, de una manera ilegal a Irán. Biblias en árabe, escritas en árabe. Y porque es prohibido bajo pena de cárcel y hasta de muerte introducir cualquier cosa que no sea de la religión de ellos. Entonces ellos, estos misioneros de varios países se juntaron, esto fue reciente, y dijeron, pues necesitamos algunos 10 voluntarios que lleven 2 maletas cada uno con Biblias en árabe, para la gente que Dios tiene ahí, que les llegue la palabra de Dios. Entonces, bueno, finalmente 10 dijeron, pues yo voy, y ahí van. Sacan su boleto. Uno de ellos, el que contó el testimonio, dice que cuando llegó al aeropuerto, dice que él estaba temblando, nervioso, ¿verdad? Bueno, la salida es fácil, pero cuando ellos llegan a Irán, pues están formados para pasar por la aduana. Entonces cuenta este misionero que él estaba muy nervioso, pero que finalmente dijo, bueno, Señor, si han de pasar, pasan, y si no, pues me agarran. ¿Qué me puede pasar? Me matan. Bueno, pues que me maten. Bueno, yo creo que esta es la voluntad de Dios tuya para mí, y yo lo hago con mucho gusto, pero dice que no dejaba de tener, que estaba nervioso, pues. Entonces cuando él llega a la revisión dice, a ver, usted sigue, ponga aquí sus maletas, traía 2. ¿Qué trae ahí en las maletas? No, pues ábralas, le dijo. Entonces aquel hombre se acerca a la primera, y cuando quiere agarrar el cierre, hagan de cuenta que estaba electrificada la maleta, porque entonces se va a la otra y la quiere acomodar, la quiere agarrar, y hace un ademán así como de
¿qué traes aquí? Le dice. Pues vea usted. No, ¿sabes qué? Pásate, le dice. Y lo mismo sucedió con los otros 9. Miren, hermanos, yo quiero decirles y ratificarles. Lo que Dios decreta, Él es el único que puede decretar, no los soberanillos que andan por ahí. No. Lo que Dios decide que suceda, eso sucede, hermanos. Es impresionante. Déjeme contarle un testimonio que en primera persona me lo contó, estando una vez en un país africano, un misionero bautista, mexicano. Me dijo, Chuy, te voy a contar un testimonio. Dice que él introducía Biblias en este país musulmán también, escritas en árabe. Y dice, mira, un día llevaba yo en mi camioneta 30 cajas, que en volumen hacían como 300 Biblias. Y yo siempre había pasado las Biblias, y siempre me decían, pásenle, no me revisaban. Y pues, sabiendo que se cumplía el propósito de Dios, pues, fíjate que me pasó, no hace mucho, hará como unos meses, me dice, llego a la frontera, porque iba por carretera, llego a la frontera, ¿qué trae allí? No, pues revise. Y que empiezan a revisar, dicen, no, estos libros no pasan. Y dice, me los confiscaron. Dice, pásese usted. Digo, bueno, no me detuvieron. Yo me pasé, dije, bueno, señor, gracias. Para la otra hago otro intento. Entonces dice que yo, en el trayecto a mi casa, eran un par de horas, pero fui a hacer otras ocupaciones. Cuando regreso a mi casa, Chuy me dice, y empieza a llorar el hermano. Dice, cuando regreso a mi casa, mira, dice, yo vivo en un lugar donde, en un edificio, pero la calle principal hace una curva y el edificio está aquí. Entonces, el estacionamiento está del otro lado de la calle principal, es como una playa de estacionamiento. Entonces yo llegué y me estacioné, y me paro allí para pasar la avenida y entrar a mi departamento. Dice, estoy parado ahí y vienen los carros, y en eso me quiero atravesar y veo un camión de la basura que venía todo lo que daba. Y yo me la quedé viendo, y cuando menos lo pienso, ya lo tengo aquí cerca. Entonces yo me hice para atrás porque dije, no va a alcanzar a dar la curva y me va a arrollar. Entonces dice que él se hizo para atrás, y efectivamente el camión pasó inclinándose, y justo enfrente de él que se cae la basura. Entonces dice que él se tiró para atrás. Dice, ¿pero qué crees, Chuy? Y él llorando. ¿Sabes qué eran? Las Biblias, Chuy. Yo me quedo así, las Biblias, dice, eran las Biblias, dice. Lo cual me sigue a mí mostrando que nadie detiene a Dios. Escuchen esto, hay algunos maestros de la Biblia que no alcanzan a ver más allá de la atmósfera terrestre. Porque ellos dicen que Satanás tiene control sobre el mundo. ¿Por qué no has visto que la Biblia dice? Sí dice. Sí dice, ¿no es cierto? Juan lo dice, Pablo lo dice, que el mundo entero está bajo el maligno, bajo el dominio del maligno. Sí es cierto, del mundo entero, pero no del universo. O sea, no alcanzan a ver más allá de la atmósfera terrestre. Lo cual me habla de que Dios sigue siendo el soberano y sigue controlando absolutamente todo, y nada, escuchen, detiene el propósito y los planes de Dios. Él sabe cómo hace las cosas. Bueno, déjeme decirle, ese es el Dios que yo sirvo. Ese es el Dios que me hace pisar aquí este lugar, y el que me hace caminar con seguridad, no por mí mismo, sino porque confiamos y descansamos totalmente en su sabiduría y poder. Amén. Bueno, a ver, ¿cuál de esos soberanillos que decretan y que dicen, lo que tú establécelo ya, cuando tú digas recibirás? A ver, ¿cuál de ellos eligió dónde nacer? A ver, que me digan. ¿Cuál de esos soberanillos que andan por ahí? Ni modo, naciste en Tonalá, ya te amolaste. Pero nadie decidió nacer. Digo, no, los que nacieron en Tonalá más es un decir. Tonalá, a mí me gusta. ¿Usted es de Tonalá? Ah, fíjese que me gusta ir mucho a Tonalá. ¿Verdad que sí, mi amor? Mejor ya no digo. No, me meto en problemas. Con razón brincó luego, hermana. Si es el lugar donde sale el sol, ¿no es cierto? Ah, ¿verdad?
A ver, ¿cuál de ellos decidió dónde nacer? Pues déjame decirle, ahora sí que mi Cristo, ese sí decidió dónde nacer, para que vean. Ahora, yo he decidido creerle más a Cristo que ese montón de falsos que andan por ahí enriqueciéndose. Que dicen, yo lo decreto ahora, y hasta le cuentan a Dios a la 1, a las 2, ya, ay, no me digas. Esos son falsos maestros que se han opuesto a la soberanía de Dios, la anulan con sus declaraciones fantasiosas. Pues Jesús decidió dónde nacer, ¿cómo la ven? ¿Saben dónde decidió nacer? Pues en Belén. Vamos a Lucas, volviendo otra vez a la niñez de Jesús. Lucas 2, versículo 6. Augusto César había promulgado un edicto de que todo los que estaban bajo el imperio romano se empadronaron, se iba a haber un censo, los iban a contar. Y todo eso Dios lo usó, todo Dios lo tenía en control, ¿verdad? ¿Para qué? Fíjate, ¿dónde vivía José y María? En ese momento ya la había recibido. Ellos vivían en Nazaret. Pero la profecía decía, oh Belén de Judá, de la más pequeña de las aldeas, de ti nacerá el Mesías. Entonces, parecía así como que pues ella ya estaba a punto de dar a luz y ella sigue en Jerusalén. Pero nadie contaba con la astucia del Señor. Vean el dominio, Viene este empadronamiento, dice el 4 que subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, para ser empadronado. Y dice que allí ya estaban casados, pues allí ya vivían, la cual estaba encinta María en el versículo 5, y en el 6 dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, o sea, el tiempo cronos, 9 meses. Pero yo quiero que pongan atención, pero déjenme hacer una pregunta. ¿Usted cree que esta parte del evangelio se le salió del control a Dios? Bueno, sigamos leyendo. Versículo 7. Se cumple el tiempo cronos de su alumbramiento, 9 meses. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales, dice. Como se acostumbraba y se sigue acostumbrando. Y lo acostó en una cuna de oro, porque no había lugar para ellos en el Holiday Inn. Mire, usted se ríe, pero yo quiero que piense un poquito. El profeta o los profetas habían profetizado que el Mesías sería desechado. Yo creo que fue desechado porque confesaron negativo. Fíjese. Los profetas habían profetizado que el Señor iba a ser pobre y angustiado, varón de dolores. ¿Por qué Malaquías no los ató, oiga? ¿Qué confesiones tan más negativas? Yo he llegado a pensar, entre comillas, o sea, estoy ironizando, he llegado a pensar que Jesús fue pobre porque confesaron negativo los profetas. ¿Usted cree eso? Pues tampoco crea lo otro. Tampoco les crea a esos mentirosos. Porque si así fuera, entonces ¿de qué se trata esto? Entonces el poder está en tu lengua. No me digas, de esa me como 3 tacos. No, hermano, no. Dios es soberano y Él sabe cómo hacer las cosas. ¿Estamos o no? Bueno, ahora, vamos a poner atención en esto. Dice que envolvió al niño, no en tela de seda ni nada, ni lo acostó en una cunita, ¿verdad? Como las de hoy. A ver, ¿quién de ustedes o quién no, de los que estamos aquí, cuando iban a nacer el primer hijo, ¿se acuerdan? No, hombre, pues la mejor cuna, las mejores, los mejores edredones, las mejores mantillas, todo lo mejor. No, hombre, ahora les compran hasta de esas cunitas que nomás le hacen un switch y se empiezan a mover solas. ¿Las han visto?
Y los empiezan a arrullar y se hace más flojo el papá porque no va a arrullarlos. Y ahí están, y luego hasta les ponen musiquita. No, oiga, humanamente hablando, ¿qué padre no quiere que su hijo nazca en las mejores condiciones? Pues humanamente todos desean, nadie quiere que nuestros hijos nazcan en el seguro social, que equivale como al pesebre. Discúlpenme los que trabajan en el seguro social. Pero ustedes mismos me han dicho, no, sí es cierto, pastor, es de lo... Bueno, ya no voy a hablar de eso. Mejor voy a hablar del evangelio. Mire, cuando dice pesebre, esta palabra pesebre se tradujo de una palabra griega, fatné, que alude a un establo. O sea, está hablando de un establo. Ahora, el pesebre está dentro del establo, pero en primera instancia se refiere a un establo. Ahora yo les pregunto, ¿qué hay en un establo? Vacas. ¿Qué más? Burros, alguien dijo allí. Chivas, esas donde quiera hay. ¿Hasta dónde andaban las chivas en el establo? Hay guajolotes, me dijo una señora en la mañana. Hay guajolotes, dice. O pavos. En un establo, hermanos, hay puros animales. Yo les hago esta pregunta. ¿A usted se le ocurriría que su hijo naciera ahí? ¿Lo deseara? ¿Desearía? No. Pero ¿por qué Dios el Padre determinó que su hijo naciera ahí? A mí se me funde allí ya los fusibles. De la grandeza, ¿cómo explicarlo? Me faltan palabras. Porque nuestra finita humanidad y finito entendimiento no lo captamos en su grandeza, pero solo al Padre. Dice la Biblia, lo único que podemos ver es lo que dice la Biblia, que Él siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos, pero no como nos quieren hacer creer los del Evangelio de la Prosperidad, ricos espiritualmente, hermanos. Aunque algunos Dios los bendice materialmente. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pesebre, fatné, significa en el griego literalmente comedero de animales. Es decir, en el fatné, en el pesebre, es donde comían las vacas. Es decir, el lugar donde Jesús nació, que Dios lo determinó así, olía a vaca, a chiva, a guajolote, olía a animales, hermano. Yo quiero que usted trate de alcanzar a ver la grandeza del Dios que tenemos. Y alcance a ver también el por qué Dios a su Hijo Jesús le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cómo se despojó para venir a morir por nosotros. Ahora, este pasaje, sigo diciendo en el versículo 8, está ahí en el pesebre y luego hay una frase, porque no había lugar para ellos en el mesón. Es decir, que a Dios se le escapó de las manos el control y no hizo reservación en el mesón de Belén. ¿Usted cree eso? Por supuesto que no. No había hospedaje, porque era un censo, la gente iba allí a Belén. No había. ¿Usted cree que a Dios se le escapó? No, hermano. Escúcheme bien, cuando usted pierda un avión, si lo llega a perder así que se le fue por alguna razón, no haga sus panchos ahí. Hermano, mire, si usted alcanzara a captar que Dios tiene todo en control. Mire, cuando yo viajo con toda confianza, siempre. Hay veces que el avión se atrasa 2 horas. Una vez me tocó quedarme 10 horas allá en Centroamérica esperando que saliera un avión. Pero qué sé yo de qué me guardó Dios, qué sé yo qué plan. Mire, nunca se me olvida, eso fue en El Salvador. No, pues agarré mi Biblia y que me pongo a estudiar y de ahí Dios me dio un montón de cosas. Todo Dios lo tiene planeado, hermanos. Entonces mire, usted sale y que está ponchada la llanta, y hoy ya va a ser Navidad.
¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Han oído el comercial ese en el radio que dice, oye, ¿quién ganó? ¿Los Vaqueros de Dallas? ¿Han oído ese? ¿Quién ganó? ¿Los Vaqueros de Dallas? No, perdieron. Dice, ay, no, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo, Dios mío? O sea, que no ganó la quiniela, que no ganó el dinero. O sea, y así estamos muchos de nosotros, hermanos. O sea, como no entendemos, como todavía no nos cae el entendimiento de que Dios tiene control de todo, hermanos. No diga, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo? Pues nada. Pero a estas alturas, ¿usted sigue creyendo que Dios tiene todo en control? Bueno, eso nos hace entrar en una seguridad y en una paz, ¿no es cierto? Bueno, sigo con la historia, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Yo quiero que note cómo los ángeles no llegaron al palacio de Buckingham. No llegaron al palacio real en España. ¿Por qué? Porque esa gente, como tienen todo, entre comillas, no necesitan a Dios. El Señor se fue con los del barrio, se fue con el pueblo, hermano, con los humildes, con los que reconocían que necesitaban a Dios. Dice, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. En el griego habla de que había como rayos de luz que los iluminaban y entonces ellos estaban todos, así como María, ¿no? Todos temerosos, versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, y los volvió a calmar. Y eso es lo que nos dice a nosotros a cada rato, no temáis, tranquilos, no temas, tranquilo. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, ¿ven? Para todo el pueblo, la gente humilde, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, fíjese el fiestón que hicieron de alabanza, apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales. ¿Dónde estaban los pastorcitos? En el monte. No estaban en un auditorio suntuoso con plataforma hidráulica donde sale el pastor, así, ¿verdad? No estaba en un lugar donde hasta autos cuelgan, motocicletas cuelgan en los extremos de los auditorios cristianos de hoy, con un despliegue hollywoodense impresionante. No, el techo eran las estrellas, fíjese, y la cobija era la noche. Y se aparece el ángel y junto con él una hueste de ángeles con sus arpas y unos con sus guitarras, qué sé yo, y que se arma el congreso de alabanza. Tremendo, fíjate, dice, porque dice repentinamente, o sea que de pronto volaron a 1000 por hora, no sé, y llegaron, dice, vamos a hacer una fiesta. Qué tremendo. Con una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios, dice, y decían, gloria a Dios en las alturas, alabado sea su nombre, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es decir, Dios ha tenido buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Fíjese cómo creyeron, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, así yo me los imagino corriendo, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Yo quiero que usted vea el maravilloso dominio de Dios en toda circunstancia y en todo tiempo. Qué maravilloso. Y para irnos sobre el final, hermanos, Jesús eligió de una manera soberana a sus discípulos. Él dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Pero lo que más me impacta de esta elección, de los que Él quiere, me impacta la elección soberana de aquel que lo iba a traicionar. Dice en Lucas 6:16, no lo busque. Está mencionando la lista de los discípulos que Él había elegido.
Y dice, y entre estos Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y en Juan 6:70 dice, Jesús les respondió, ¿no os he elegido a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes o quién de nosotros que tiene un negocio pondría de administrador de los fondos a un ladrón? A ver, ¿alguien? ¿Verdad que no? Tú dices, no, yo no lo haría. Si yo tuviera un negocio, yo no lo haría. No, hombre, ¿cómo voy a poner al tranza aquí? Es más, ni siquiera lo contrato. Por eso se piden las referencias. Que trabajó aquí y allá, y entonces llama, oiga, allí trabajó con usted, ¿y qué tal? No, excelente, un hombre íntegro, entonces lo contratas. Pero usted dice, no hombre, no, ese no le den nada. Ciérrale la puerta, tú se la cierras, no, confías en lo que la recomendación. Bueno, ¿por qué Jesús escogió soberanamente hasta aquel que le iba a entregar? Y todavía lo escoge y lo pone para que cuidara las ofrendas que la gente les daba para que ellos continuaran en su ministerio. Solo Dios, hermano. ¿Para qué? Para que se cumpliese la escritura. Por 30 monedas de plata me traicionó el más íntimo de mis amigos, que juntos comunicábamos las cosas de Dios. Solo Jesús, hermano. Yo quiero que siga notando la soberanía aún en la elección. Y en lo que aparentemente era negativo para él, resultó positivo. Porque ese fue el que lo entregó. Ahora, ¿cómo Jesús se aparece justo cuando todas las circunstancias están así? Nace Judas, que Dios ya lo conocía desde antes de la fundación del mundo, que le dio la misma oportunidad que a los otros 11 de entregar su corazón a Cristo, pero él nunca quiso. Comió con Jesús, vivió con Jesús, vio las sanidades, salió junto con los 12 y los otros 70 a predicar, y regresaron diciendo, el Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre y esto está tremendo. Y el Señor les responde, no se regocijen tanto de eso, sino de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Pero el nombre de Judas nunca apareció. Sin embargo, Jesús, que sabe todo, lo escogió de una manera soberana. ¿No se quedan pasmados ante el control y el dominio de cómo lo que él profetizó por medio de la boca de sus profetas dijo que sucedería? A mí hasta el sueño me quita, de veras, es en serio. ¿En qué sentido? En que a veces estoy y digo, y agarro la Biblia, y a veces en la noche despierto, voy al baño y agarro la Biblia. Qué tremendo, porque se me viene algún versículo y digo, bueno, ahora es más fácil ahí con la compu, ¿no? Porque abres todo ahí. Qué tremendo. Yo sigo pasmado, hermanos, de mirar el control y el dominio de nuestro Dios. Y termino con esto, hermanos. En Juan 12:27, Jesús está en Getsemaní. En Juan 13, él dice, he aquí, llegó la hora. Llegó la hora, les dice. ¿Cuál hora? En que él iba a ser entregado, traicionado y entregado. Pero en Juan 12:27 está este pasaje muy interesante, dice, ahora, en este momento está turbada mi alma. Aquí turbada no quiere decir que él no supo qué estaba pasando. Aquí turbada en el griego significa atribulada, sufriendo. Él estaba sufriendo por la agonía física que estaba teniendo y la carga que espiritualmente él estaba llevando de nuestros pecados. Ahora está turbada, atribulada mi alma. Noten lo que dice. ¿Y qué diré? ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y ahí hora se remonta a la palabra kairos, fíjense. ¿Qué diré, Señor? Sálvame de este tiempo que tú tenías destinado en tu reloj y calendario desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué diré? ¿Sálvame? No, dice, porque para esto he llegado en esta hora. Un dominio total, un conocimiento total de cada minuto, cada segundo, del tiempo cronos y del tiempo kairos. Un dominio soberano de nuestro Dios. Conclusión, hermanos, no temamos el porvenir.
No seamos como los que no conocen a Dios, que se afanan, se turban todos buscando el mañana y qué será el mañana. Cuando el Señor, a eso se refería, fíjense, Jesús, cuando dijo, yo tengo todo en control, no se preocupen de qué será mañana, qué voy a comer, qué voy a vestir, vean las aves, vuestro Padre los alimenta. No tengan temor, no se preocupen, ven las flores del campo, ni Salomón se vistió así. Y vuestro Padre las ha vestido así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Lo único que pide el Señor es fe. ¿Fe en qué? En su soberanía, hermanos. En que Él está con nosotros y que no nos va a dejar. Nos va a probar y va a tratar, pero ese es parte del cumplimiento de sus propósitos. Entonces, hermanos, no temamos el porvenir, ni a las circunstancias, ni a lo que veamos a nuestro alrededor. No, porque Dios es Señor de los tiempos y de las ocasiones, y Él tiene tu vida bajo control. ¿Cuántos creen esto? Cuando yo entiendo esto, lo único que me queda es inclinar mi cabeza y humillarme ante Dios. ¿Qué es esto? Es reconocer que Él es el grande, Él es el Altísimo, Él es el soberano, y yo solamente soy su siervo, tú eres su siervo, su sierva, y nada más puedo decir, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. No puedo decir más. Yo estoy de acuerdo con tu voluntad porque sé que nada la interviene. Yo estoy de acuerdo, Señor, con lo que tú decidas hacer, como lo decidas hacer, y yo camino con Dios en humildad. No nos resta más que adorarle, ¿no es cierto? Y humillarnos ante Él. Pónganse de pie y levanta tus manos al cielo, porque a veces faltan tanto las palabras, hermano. Yo espero que estas enseñanzas hayan abierto tu mente, tu entendimiento. Y no te quedes ahí en el no sé, en el ¿por qué? En el ay, ¿por qué a mí? ¿Cuántos reciben la palabra de Dios? Levanta pues tus manos y humíllate delante de Dios. Es reconocerle que Él tiene dominio total, control sobre cada circunstancia, sobre todos los minutos cronos en el reloj, en el tiempo de la humanidad, en el cronos de sus hijos. Pero hay un kairos, hermanos, también, acuérdense. Y ese kairos es donde tú entras, donde tú y yo entramos, que es en el dominio de Dios de los tiempos. ¿Para qué? Para que tu esposo se convierta, para que recibas la sanidad que estás pidiendo. A veces Dios te va a decir, bástate mi gracia. A veces te va a responder rápido, a veces se va a tardar. No se les olvide que el Señor es el Señor de los tiempos. Y Él cambia, dice, aún los tiempos y las edades, muda los tiempos. Él tiene dominio total. Los profetas profetizaron 70 años de cautiverio en Babilonia y así fue. Se profetizó la esclavitud de Israel y así fue. La liberación y así fue. Todo, hermanos, se cumplió. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. No nos queda más que reconocer tu grandeza. El Dios soberano, el único y sabio Dios soberano, que decidió venir a rescatarnos y vivir en nuestro corazón. Aquel que decidió deliberadamente escoger dónde nacer, despojándose de todo para darnos todo. Señor, entendemos que la riqueza es espiritual y que tú nos añades lo material para que vivamos en este mundo, de lo cual te damos gracias, Señor, pero entendemos que no es lo más importante. Lo más importante es que se haga tu voluntad en mí, que se haga conmigo conforme a tu palabra. Y nos sometemos a la cabeza de la iglesia, que es Cristo, al cerebro que gobierna y dirige la iglesia, que es Jesús. Estamos alerta a los falsos maestros, a las falsas enseñanzas
que nos quieren quitar del centro de la visión de que Dios es el soberano y que todo está sujeto a su voluntad. Padre, gracias porque tú prometiste guardar a tu pueblo y tú nos guardarás, Señor, de todo mal. A veces nos probarás, permitirás que vengan tentaciones, pero siempre estarás allí, Señor, apoyándonos. Nunca llegas tarde a la cita, porque en tu tiempo, Kairos, llegas en el tiempo Cronos de nosotros y nos salvas, nos rescatas y nos levantas, Señor. Te damos gracias. Y no podemos más que inclinarnos, como dijo Pablo, que doblaba sus rodillas ante el Padre de Jesús por esa causa. Y no nos queda más que hacerlo también nosotros, Señor, humillándonos y reconociendo tu grandeza, Padre. A ti sea toda la gloria y la alabanza en la iglesia, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga mucho, hermanos.